Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el sistema óseo y el sistema muscular, o sea, el aparato locomotor. El cuerpo del humano, o sea, del Homo sapiens, es un organismo extraordinariamente complicado formado de aparatos y sistemas que, para sobrevivir y perpetuar su especie, desde su primera aparición, tuvieron que estar completos y funcionando coordinadamente con todas sus estructuras y proteínas, o sea, hormonas, hemoglobina, insulina, etcétera, etcétera, presentes y funcionales. Los sistemas son conjuntos de órganos y tejidos del mismo tipo que unidos cumplen una función. Son ejemplos de sistemas el muscular, el óseo, el nervioso y el endocrino. Los aparatos son un conjunto de órganos que coordinadamente llevan a cabo funciones específicas. Por ejemplo, los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y reproductor. El sistema óseo del humano, a manera de un rompecabezas único y específico, característico de su especie y sin partes intercambiables con otras especies, está formado por unos 208 huesos, sin contar los 32 dientes, perfectamente diseñados para eslabonarse y permitir al organismo mantener su forma característica, caminar erguido y movilizar coordinadamente todas sus partes. Se llama esqueleto a la estructura formada por el conjunto de todos los huesos, o sea, de todo el sistema óseo, que están unidos por unas 100 articulaciones, unidas por tendones y cartílago, que son tejidos conjuntivos blandos y elásticos, y formados por células vivas, que son los osteocitos, que se renuevan constantemente. Además tienen proteínas como el colágeno y material inerte como sales de calcio y fósforo. Los huesos pueden ser largos, planos o cortos, esponjosos o compactos, y tienen protuberancias y partes rugosas, que es donde se insertan los músculos, los cartílagos y los tendones. Para su estudio se agrupan en tres áreas: cabeza, que es el cráneo y cara; el tronco, con la columna vertebral, las costillas, el esternón, el omóplato y clavícula; y extremidades superiores, la pelvis, y extremidades inferiores. Aparte de darle estructura al cuerpo, el esqueleto protege órganos vitales como el cerebro, el corazón y los pulmones, y además participa en funciones tan importantes como es la producción de las células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y plaquetas, que se reponen constantemente y en forma bien regulada se forman en la médula ósea, que es la parte central y hueca de algunos huesos. En el humano, como en todos los vertebrados, el eje central y principal de todo el cuerpo es la columna vertebral, formada por unos 30 huesos cortos llamados vértebras. Hay 7 vértebras cervicales o del cuello, 12 dorsales o del tórax, 5 lumbares, 5 sacras y 3 o 4 coxígeas, que están perfectamente unidas por articulaciones poco flexibles y con curvaturas convexas o cóncavas. Arriba, la columna vertebral se articula por el atlas, que es la primera vértebra cervical, con la cabeza, o sea, el cráneo, formado por 8 huesos articulados, uno frontal, uno occipital, 2 parietales, 2 temporales, el etmoides, el esfenoides y la mandíbula, y los 14 huesos de la cara. La cabeza protege los órganos de los sentidos, como es la vista, el olfato, el oído y el gusto, con excepción del tacto, o sea, de la piel. En cada oído hay 4 huesecillos que son los más pequeños del cuerpo humano: el martillo, el yunque, el estribo y el lenticular. El hueso yoides en el cuello, entre la lengua y la tiroides, es el único hueso no articulado del cuerpo. En el tórax, la columna dorsal se articula con los 12 pares de costillas, y en el sacro con los 2 huesos ilíacos, o sea, con la pelvis ósea. En el tórax también se encuentran al frente el esternón,
Arriba, la cintura escapular formada por las dos clavículas y atrás los dos omóplatos, que son los que se articulan con las extremidades superiores formadas por 30 huesos más cada una. El húmero, que es el hueso más largo de la extremidad superior, el cúbito y radio, que son los huesos del antebrazo, y los 27 huesos de cada mano. La mano se inicia con los 8 huesos del carpo, seguidos de los 5 huesos del metacarpo o palma, y los 14 huesos de los dedos o falanges, 2 del pulgar y 3 la primera, segunda y tercera falange o falange, falangina y falangeta. Estos de cada uno de los otros 4 dedos, y hay de 2 a 5 huesos sesamoideos. Una característica singular de la mano humana es tener un pulgar capaz de oponerse a los otros 4 dedos. La pelvis ósea está formada por la fusión del sacro con un hueso ilíaco a cada lado y de este con el isquion y el pubis de cada lado, los cuales se unen al frente en la sínfisis del pubis. El ilíaco derecho e izquierdo se une con la extremidad inferior derecha e izquierda, formada cada una por 31 huesos, iniciándose en la articulación de la cadera derecha e izquierda. Los huesos de la extremidad inferior son, en el muslo, el fémur, que es el hueso más grande del cuerpo humano, la rótula, que es un hueso sesamoideo, o sea, sostenido por cartílago, la tibia y el peroné de la pierna, y los huesos del pie, incluyendo el tarso, con 7 huesos, los 5 metatarsianos y las 14 falanges de los ortejos o dedos del pie. Los huesos tienen arterias, venas y nervios. El esqueleto, que pesa un 12% del peso corporal, o sea, unos 10 kilogramos en total, sirve de apoyo a todo el sistema muscular, que es el que le da forma y movilidad a cada una de las partes de la cabeza, tronco y extremidades del cuerpo, permitiéndole sentarse, levantarse, deambular y usar las manos, por ejemplo. Estos, juntos con las articulaciones, forman el aparato locomotor. El sistema muscular, formado por unos 640 músculos, son la carne que se contrae o relaja por estímulos del sistema nervioso, moviendo los huesos y resto del cuerpo, en forma coordinada, tanto en forma voluntaria como involuntaria, como el enfoque visual, el latido del corazón, la contracción de las arterias y los órganos del aparato digestivo, o sea, la peristalsis, del aparato reproductor y del aparato urinario. 40% del peso corporal, o sea, unos 30 kilos, corresponde a los músculos, que están formados por células llamadas miocitos, que tienen una forma de fibras, forradas por una capa de tejido conectivo llamada aponeurosis. Sus proteínas estructurales son la miosina y la actina. Para su funcionamiento, los músculos necesitan magnesio y calcio en cantidades mínimas, pues su ausencia provoca los calambres. Los músculos se clasifican en estriados o voluntarios, que son los que principalmente mueven los huesos, por eso se les llama esqueléticos también, y en músculos lisos, que son involuntarios y que mueven el iris, la piel y los órganos internos. Hay músculos que se pueden mover en forma involuntaria o voluntaria, como los de los párpados y el diafragma. El tercer tipo de músculo es el músculo cardíaco, que es estriado pero involuntario. El músculo cardíaco se contrae y relaja a razón de 80 veces por minuto, o sea, unos 100,000 veces al día cuando el cuerpo está en reposo, gracias a los estímulos del sistema nervioso autónomo y de su propio sistema nervioso y marcapaso. Hay músculos planos y anchos, como los abdominales, en forma de abanico, como los temporales y pectorales, circulares, como el del píloro y el ano, orbiculares, como los que están alrededor de los labios y de las órbitas de los ojos. Al contraerse, los músculos generan calor y los músculos esqueléticos, o sea, los voluntarios o estriados,
pueden aumentar de volumen con el ejercicio. Hay músculos que modifican la expresión de la cara reflejando el estado de ánimo. Y, con la práctica, hay grupos musculares que llegan a realizar movimientos de extraordinaria complejidad como es tocar el piano. El diseño de su estructura y forma y el funcionamiento armónico y extraordinariamente complicado de todas las partes del aparato locomotor están programadas desde la concepción en el ADN del huevo o cigoto humano, y ninguna de ellas apareció o funciona por obra y gracia de la casualidad o por mutaciones o modificaciones de algún órgano de otra especie. Muchas gracias por su atención, y es mi deseo que todos estos conocimientos les sean de utilidad. Gracias.